Padre, en el nombre de Jesús, somos tuyos. Amén. ¿Cuál es la diferencia entre la introducción bíblica y la introducción bíblica especial? ¿Cuál es la diferencia? Sí. Ay, no, pastor, me corchó. No sé, esa no la hice. Vamos a la, A vamos, la segunda. diga. Que la introducción bíblica es un estudio que investiga todo lo pertinente para para el entendimiento de la Biblia, como nuestra regla de fe Y nuestra conducta. y conducta. Exactamente. Y la introducción bíblica especial, incluye los mismos estudios Pero- de cada libro, pero Particular. con particularidad. Exactamente. Dios le bendiga. ¿Cuándo el bautismo? En agosto. Ese hombre que bautizado. Estamos en agosto. ¿Cuál es que me inscribí? Ya. ¿Quién más la hizo? Rosa, ¿usted la hizo? Dice la 2, la Nada. 3. La Ok, dos, la tres. La palabra. Ok, Ludir, vamos a ver. La palabra, la número 2, la palabra, punchi, 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 punchi. La particularidad de este libro se usa para describir la comunicación de Dios al hombre en aquellas verdades acerca de su revelación y la salvación del pecado. La palabra que La particularidad en este libro se usa para describir la comunicación de Dios al hombre en aquellas verdades acerca de su revelación y la salvación del del pecado. pecado. ¿Quién te recuerda usted, varón? ¿Cómo dijo? La palabra, El 2. la número 2. La número 2, Sí, la palabra. Había que completar. de su carácter divino, del plan. No. La palabra punchi, punchi en este libro se usa para describir la comunicación de Dios al hombre, de aquella verdad acerca de su revelación, de su carácter, Divino. De su revelación, su revelación y la de... carácter. ¿También? ¿Qué más? Espera, vamos aquí. Aquí La está. revelación de la salvación. Mírala aquí. La revelación, oiga, la palabra Cierto. revelación en este librito se usa para describir la comunicación por Dios al hombre de aquellas verdades acerca de su carácter divino. ¿Ve? Ajá, sí. Sus planes y su voluntad y la salvación del pecador. Pero como puse era, plan y yo salvación. nomás coloqué eso porque como no era cortico pensé que era allí. Entonces, la palabra, ¿cómo usted la hizo? La particularidad. Sí, la palabra. La particularidad de este libro, o sea, su particularidad Sí. se usa para describir la comunicación de Dios al hombre de aquellas verdades acerca de su revelación y la salvación del pecador. ¿Ya? La palabra revelación en este libro se usa para describir la comunicación, ¿verdad? No la particularidad. No, ella puso la particularidad. La palabra particularidad en este libro se usa para... Pero oiga lo que dice La aquí. palabra revelación. Oiga bien, Revelación. aquí voy a leer en la primera Se página. usa su revelación. Yo también coloqué revelación. Ok, sí, pero cuando tú llegues al estudio de las evidencias cristianas, aprenderás más acerca de la revelación de Dios. Exacto. Pero aquí, al principio mismo de tu curso de estudios bíblicos, es bueno aprender de memoria y apuntar en tu mente algunos apuntes, algunos puntos básicos acerca de ella. Ya. Aquí viene la palabra revelación. En este librito se usa para describir, Su revelación. se usa para describir la comunicación. Entonces la palabra revelación Revelación. la se primera. usa para describir la comunicación de Dios al hombre de aquella verdad acerca de su carácter divino La salvación. y la salvación del pecador. Entonces ahí encaja. Y el plan de salvación. Sí, sí, exactamente. Por eso dice y la salvación. ¿no? Y la salvación del pecador. Ahí sí encaja. Ahora, ahí sí concuerda. ¿En cuántos ¿En cuántos? ¿en cuántos testamentos se divide la Biblia?
en el Antiguo y Nuevo Testamento. Ok. ¿Por qué es preferible la palabra pacto en vez de testamento? Porque fue un pacto lo que se hizo, No un testamento. no un testamento, porque él está vivo. Él no muere. Él no muere. Porque un testamento lo deja un difunto. Sí. ¿Cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? No, aquí eso. Está, verá. 39. 39. Ah, esta sí está buena. ¿Cuál es esa? La número 5. Nombre las 5 divisiones del Antiguo Testamento. ¿Quién la hizo? Alberto, ¿usted la hizo? Divisiones, sí. ¿Ya? Las 5 divisiones. Sí. ¿Quién- ¿Usted la puede expresar? Sí, señor. Las 5 divisiones, la ley, Número 1, la la ley. número 1, ley. Número o 2. Pentateuco. No, no, 2, espérate. libros históricos Vamos a esperar. Sí. Número 1, la ley, el La ley. Pentateuco. o Pentateuco. Sí, que son 5. Sí. 5. 5 Históricos. libros. 2, libros históricos. Ya. Sí. 3, Proféticos. los libros poéticos. Proféticos. 4, Así fue. profetas. Doctrinal. Espere. Es él que tiene la palabra. No quiero escuchar a nadie. Porque eso trae confusión. Vamos a comenzar de nuevo. Ok. Por favor. Las 5 divisiones del Antiguo Testamento son 1, la ley o Pentateuco. 2, libros históricos. 3, libros poéticos. 4, profetas mayores. Y 5, profetas menores. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. La número 7. El Nuevo Testamento contiene 27 libros. 27 libros. Ok. Número 8. Nombre las 3 divisiones del Nuevo Testamento. ¿Quién hizo esa? Alberto, por favor. Históricos, doctrinales y proféticos. Así es. Históricos, doctrinales y proféticos. ¿Cuántas personas escribieron los libros de la Biblia? Se dice que aproximadamente de 35 a 40 personas. Sí. Exactamente. ¿Quién dividió la Biblia en capítulos cerca del año 1220 después de Cristo? Esteban Lantón. Porque no tenía. No tenía. No tenía. No tenía ni versículo ni capítulo, Ese nada de fue eso. Usted ve que no es tan difícil. Pero son datos muy importantes. Muy importante. Y si usted no agarra el librito en su casa, está en el aire. Eso sí. Ahora, Dice la mitad, pero me falta la mitad. me quedan 10 minutos y perdona, hermano, de verdad le digo, wow, ¿cómo me pasó Tranquilo, eso? man, tranquilo. No, lo que pasa es que el ajetreo, estoy llegando muy tarde, eso no está bien, eso no está bien. Eso no está bien, porque el tren, las cosas, bueno. Cuando comencé, capítulo 2, la inspiración de la Biblia. ¿Usted ha estudiado acerca de esto? ¿De la inspiración? Anoche terminé la cosa como a la 1:00 de madrugada y que fui a Ya, acostar. a dormir. Ahora ya dormí. No, pero ¿usted sabe que esa es la mejor hora para estudiar? Sí. La madrugada y antes de acostarse. Sí. Buena mañanita. Sí, También. esa es las mejores horas para estudiar. La mente capta. Ok, cuando comenzamos a estudiar la Biblia, debemos recordar el hecho de que es la palabra de quién. De Dios. De Dios. En un sentido especial, el único libro escrito por la inspiración, oigan, inspiración directa del Espíritu de Dios, y esto la distingue de todos los demás libros del mundo. Al mismo tiempo debemos acordarnos de que hubo un elemento humano en las escrituras de ella. El Espíritu Santo la inspiró. Ahora, usted no ha escuchado mucho esto. Los hombres escribieron la Biblia. ¿Quién escribió la Biblia? La Biblia la escribieron los hombres. Los orgullosos, no, porque la Biblia la escribieron los hombres. Que voy a creer. Inspira.
Y cuando dicen inspirada por Dios, se gaguea. Entonces hay que explicarlo. Pero manos humanas la escribieron. De modo que Jesucristo, el verbo o la palabra viviente, es divino humano. Así la Biblia, la palabra escrita es divina humana. Jesús vino al mundo, el verbo se hizo carne para revelar el Padre a los hombres. Y la Biblia nos ha venido de Dios vestida con los pensamientos y el lenguaje humano para revelarnos la voluntad de Él. Amén. Esto es algo lindo, mire, Dios se hace humano. Lo divino se une a lo finito, increíble pero cierto. Se hace hombre. La Biblia la escribieron los hombres bajo la inspiración del Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué Dios usó? Toda la creación que estaba a la disposición en ese momento, Dios la usó. Para que nosotros podamos entender. Usó nuestro idioma, la cultura. Eso estaba yo hablando con un holandés en el trabajo. Yo le dije, lo que pasa es que Dios, como Dios es el ser, Él tiene su propio idioma. ¿Oyó eso? Sí. Y nosotros no entendemos ese idioma. Aló, a menos que no sea por el Espíritu. Amén. ¿Tú oyes lo que estoy hablando? Entonces, ¿qué pasa? Como Dios lo sabe todo y Él sabe muy bien esto, ¿qué hace Él? Él coge nuestro idioma y se hace entender a través de nuestro idioma, la comunicación. Usa el idioma nuestro para comunicarse a nosotros, para inyectar su pensamiento a través de nuestros idiomas y nuestra cultura, para darnos a entender su voluntad a nosotros. Eso se llama sabiduría. Es lo mismo con los niños. Uno no puede hablar palabras grandes, no entenderá. Exactamente. Por eso hay flashes, Por eso ellos preguntan pinturas. mucho. Tienen Claro. una Sí. época de preguntan y preguntan. Y eso es bueno. La palabra inspiración representa la acción de soplar adentro. Job 32:8. Segundo Timoteo 3:16. Mueva Biblia, por favor. Yorladis, usted vaya a Job 32:8. No, así practico el nombre porque, óyeme, bendito Dios. Yorladis, tienes un nombre bonito. Rosa, usted vaya a 2 Timoteo 3:16. Marte, por favor, usted vaya a San Juan 6:63. Y usted, Hebreos 4:12. Le voy a ayudar. Venga. Mira, lo ve. Hacete nomás. ¿Él es más listo? Hebreos 4:12. Míralo aquí. Aquí está. ¿Me lo va a leer? Job 32. Ah, no, usted no. Entonces, ¡Órale! Charle me busque Hebreos 4:12, por favor. Entonces, Job 32:8, ¿qué dice? Ay, pastor, no lo encuentro. Está en el Antiguo Testamento. Sí, yo sé, pero... 38. ¿Cuál era? Está cerca de los Salmos, por ahí. Salmos. Antes de los Salmos. Antes de los salmos. Sí, Sí, antes. antes sí. Ya. ¿Es qué? Job, 32:8. pero... 32:8. A 32.8. Ok. 32.8. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sin embargo, en todos nosotros hay un espíritu. El soplo del Todopoderoso nos da entendimiento. El soplo del Todopoderoso nos da qué? Nos da qué? Entendimiento. Entendimiento. Usted ve por qué la gente que están allá afuera no entiende las escrituras. A veces hasta uno se desespera uno mismo y dice, oye, pero es que será bruto, que lo que tendrá lodo en la mente. Está quemado el futuro. Oye, tiene los fusiles, ¿Se le quemaron los fusiles? óyeme, pero dañado. Y a veces hasta uno se desespera y el Espíritu te dice, ese es mi trabajo, tranquilo. Tranquilo. Y yo sé, ¿tú sabes qué yo hago cuando estoy evangelizando a una persona?
Cristo te ama, murió por ti en la cruz del Calvario. A ver si Él pagó un precio muy caro. Él vino a salvarte. Yo le hablo así porque sencillo. La predicación sencilla de evangelista. Ahora, cuando hace palabra profunda, que hay que darle respuesta profunda, ahí que se dice, uy, pero ¿cómo así? Sí, porque a veces vienen unos locos y te dicen, ¿quién creó a Dios? ¿Quién creó a Dios? Así aparecen. Él mismo se creó. No, él no se creó él mismo, él siempre ha estado. Él siempre ha estado. Aquí. Oiga esto. Entonces, ¿qué pasa? Que el soplo, que yo tengo en la... Esto es una traducción, pero ¿cómo nosotros le llamamos a esto? Traducción. Sí, pero ¿cómo le llamamos? Biblia. Biblia, pero ¿cómo le llamamos en términos teológicos? La palabra de Dios. Sí, pero hay algo más. ¿Cómo, Charlene? Logos. Sí, observa esto, para que usted vea, vamos a ir corrigiendo algunos vocabularios que hasta yo mismo también cometo los errores. Dios me reveló. No se puede la revelación. Esta es la revelación. Amén. Oiga esto. Aquí. Revelación especial. Esta es la revelación, no hay más. Ahora, Amén. Dios te da iluminación de la Amén. revelación. Amén. Pero tenemos la tendencia a decir, Dios me reveló. Pero ya hay que ir corrigiendo. Mijo, yo te adoro. No se Ya hay que ir corrigiendo. Sí. Sí. Amén. Bueno, aquí dice, el soplo del omnipotente le hace que entienda, lo mismo iluminación. Sí, le hace Para que, entender. ¿qué le hace entender? El Espíritu Santo. No, La palabra. sobre qué le hace entender, porque ¿quién fue que vino a enseñarnos la verdad de Cristo? El Espíritu Santo. Y a través de qué nos la enseña. A través de la palabra. Entonces, esta es la revelación y se acabó. Ya. No hay más. Amén. No, porque hay gente que dice, Dios me reveló. Yo, ¿qué? Que Dios te reveló una nueva revelación, mami. Ya es una nueva. Cuando Dios te revela, No, pues Es ¿qué algo estamos haciendo que aquí? te oculto. Quizá la persona la experimenta como revelación. yo entiendo. Pero esta es la revelación de Dios. Ahora, que Dios te sople y te da iluminación, entendimiento, comprensión, sabiduría, ciencia, inteligencia, es otra cosa. Entonces, ¿cómo tiene que decir? Si Dios le da una Acerque la palabra. ¿Cómo tiene que decir? Dios me iluminó en su palabra. Me iluminó. Sí, porque es Pues que Dios esta me es la habló, revelación. Dios me habló. Sí, Dios me habló, pero cuando algo que tú no entendías y de repente ¡pam! ¡Oh! ¡Wow! Espérate, ¿cómo fue? Me hizo entender. Dios te iluminó, te hizo entender. Pero ahora, esta es la revelación, la palabra. Amén. Pero la mayoría ¿Y cómo de la le llama? ¿Qué clase de revelación? Charlene, ¿qué clase de revelación? Correr el velo. No. Especial. Una ¿Qué clase de revelación? especial. 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 Oh, yo pensaba que usted preguntó No, qué significa. ¿qué clase? ¿Qué clase de Oh, especial. ¿Cuál es la revelación general? Toda la Biblia. Todo. No. ¿Cuál es la Oh, revelación? la creación, Oh, la perdón. creación. Ay, Dios mío. Sal fuera. Ah, tú ves que estamos un poquito enjuagándole la mente, Enjuague la vida pasó por eso. echándole un poquito de ánimo. ¿Qué pasó? Pero la mayoría de la gente dice revelación, no, casi todo el mundo. Hasta yo a veces he cometido lo mismo. Eso ya es que no han ¿cómo Es te un digo? decir. como No, que, pero ya ay, no han intoxicado con eso. Hay que desintoxicar. Sí, no han intoxicado, debo decir, porque imagínate, hasta yo a veces, no, porque Dios me reveló, digo, pero la palabra, Dios me iluminó. Ahora, Hay que escribirlo para corregirlo a usted cuando lo diga. amén. Ahora, Claro, ponerlo en práctica. ahora, cuando estoy hablando acerca de las escrituras, de la palabra de Dios, esta es la revelación y Dios nos da entendimiento, eso se le llama iluminación. Ahora, segundo Timoteo 3:16. Dice en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, amén. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente para todas buenas obras. Para todas buenas obras. Hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Amén.
exhalada, respirada, soplada. Amén. Y vamos a estudiar acerca de la inspiración, que mucha gente piensa que Dios agarró al hombre y le dio un dictado. Otros piensan que la Biblia tiene parte inspirada y otras no. Entonces eso lo tenemos que estudiar. La frase inspirada de Dios ha sido traducida lleno del aliento de Dios. Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Usted entendió? Hebreos 4:12. Charlene, por favor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La inspiración reclama, la inspiración reclama que la Biblia es el soplo de Dios en realidad, ¿o no? Amén. La inspiración que reclama la Biblia es el soplo de Dios que entre los hombres, capacitándoles así para recibir y comunicar el mensaje divino. Amén. Era la obra del Espíritu de Dios en los hombres, lo que les hizo capaces de recibir y comunicar las verdades divinas sin posibilidad de error. Ahora, cuando yo digo los haiógrafos, ¿de qué yo estoy hablando? Las copias. No. Los escritos originales. Esos son directamente inspirados por Dios. Ahora, tenemos la traducción. Oiga esto. Tenemos la traducción. Oiga lo que voy a decir. Tenemos la traducción. El mensaje que está escrito aquí es inspirado por Dios. Ahora, las traducciones tienen dificultades y los haiógrafos no tienen ninguna dificultad de traducción porque son los originales. A veces nosotros tenemos que estudiar bien los idiomas originales para entender en realidad con claridad qué fue lo que se dijo. Porque a veces la traducción tiene dificultades. ¿Me doy a entender? Amén. Y Dios creó al hombre impío para el día del mal. Dime. Dios creó al hombre impío para el día del mal. Y endureció Jehová el corazón de Faraón. Nosotros hemos estudiado todo eso. Pero eso está aquí traducido así. Una persona que toma la traducción así a simple vista comete grandes errores. Y dice, Dios creó el mal para nosotros. Dios es malo. Para tergiversar las Exactamente. cosas. Hace al hombre inspirado infalible para hablar o escribir lo que el Espíritu Santo le dio que expresase verdades anteriormente conocidas o no. En fin, esta inspiración divina lleva al libro más allá del conocimiento o poder humano y da a la Biblia una autoridad que no tiene ningún otro libro. Amén. Es un mensaje espiritual, ¿no? Claro. Ahora, lo que hay que entender una cosa es lo siguiente. Hermanos, por eso es que tenemos que estudiar las Escrituras. Porque hay gente que escriben y han dicho que esta es la nueva revelación de Dios. Por ejemplo, Joseph Smith. El libro de los Mormones. Ellos dicen que es libro inspirado por Dios. Y todavía no ha terminado. Hay Que que el añadir más. Exactamente. Los libros apócrifos. El libro de Noé, de Enoch. Los libros apócrifos, esos libros
que la Biblia, la traducciones católicas lo tienen. Sí, porque eso fue la Iglesia Católica que salió con eso. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? El canon fue encerrado. Mucha gente dice, pero ¿quién cerró el canon? Fue el Espíritu Santo que cerró el canon. La iglesia aceptó el canon que ya el Espíritu Santo había formado. Porque el Espíritu Santo fue que llevó todo eso hacia la mano de los hombres. ¿Y pastor qué es el canon? El canon es donde se midió cuál era y se estudió cuáles eran los libros que eran inspirados, sí o no. Ahora, antes de que los libros llegaran a la mano de los hombres, ya estaban escritos. Entonces ya estaba el canon hecho. La iglesia no decidió el canon, la iglesia recibió el canon. Amén. Hecho por el Espíritu Santo. Que es muy diferente. Entonces, ¿qué pasa? Ya estaba hecho, pero hay algunos libros, que lo vamos también a hablar sobre eso, de que a alguna gente le dan cierta autoridad, el libro de los mormones. Por ejemplo, el libro de los musulmanes, el Corán. El libro de los budistas, que le dan cierta autoridad. Ahora, la Biblia dice que el único libro que ha sido inspirado por Dios, Espíritu Santo, es este. La Biblia. No hay otro. Amén. Amén. Nuestra creencia en la inspiración plenaria de la Biblia es principio básico de nuestra fe. ¿Qué es la plenaria? ¿Qué es, Charlene? Inspiración plenaria. Completo. Que todas las partes son igualmente inspiradas. Porque hay gente, hermanos, oiga esto, pónganme atención a lo que voy a decir ahora. Hay teólogos que creen que hay partes de la Biblia que han sido inspiradas y otras no. Por ejemplo, las expresiones de Jesús y las enseñanzas de Jesús, absolutamente inspiradas. Ahora lo otro, No. ¿Cómo? Dice que fueron ellos que se pusieron a escribir. y algunos no entienden cuando Pablo dice que da su consejo, Pablo, pero Pablo está siendo usado por el Espíritu Santo para dar el punto de vista que se entiende de una manera lógica. Y a lo último Pablo dice, y recuerden, yo también tengo el Espíritu de Dios. Entonces, mucha gente no está entendiendo que todo este engranaje que está aquí, toda esta estructura, a través del idioma, la cultura, la creación, el momento, el tiempo, etcétera, fue usado para inyectar o traer esta revelación a las manos de los hijos de los hombres. Amén. 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 Entonces, el cristianismo es una religión sobrenatural. ¿Es verdad eso? ¿Es verdad eso? No, ¿por qué? Porque no es una religión. No es una religión, es una relación sobrenatural. Amén. Es duro. Trata de explicarle eso a un inconverso que el cristianismo no es una religión para que tú veas qué te va a decir. Que él no entiende. Como yo le decía a Los uno. católicos lo hicieron No. religión, sí. El catolicismo sí es una religión. Que se entienda. El catolicismo sí es una religión. Jesucristo nunca vino a enseñarnos a nosotros una religión. Jesucristo vino a enseñarnos a tener una comunión con el Padre a través de él sin interrupción, en obediencia a su palabra, basado en su ejemplo. Amén. Él ha intervenido en la carrera pecaminosa del hombre con el fin de salvarle. Él ha intervenido de una manera sobrenatural, fuera de su tratamiento normal del universo. No estamos hablando del intercambio de Dios con el hombre en la naturaleza, de su providencia, su cuidado, ni su omnisciencia. Es algo más. Tú debes comenzar tu estudio de la Biblia con un corazón y una mente que, oiga, ¿qué dice? Dios me ha hablado en su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo. Y en la Biblia tengo la historia infalible de todo lo que Él puede hacer para la raza humana. Hebreos 1, 1 hasta el 3. San Juan, Marte, por favor, 1, 1 hasta el 4.
Charlene, Hebreos 1, 1 hasta el 3. Martes, San Juan 1, 1 hasta el 4. Por favor. 1, 1 hasta 4. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Me puede pasar una de esas? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿La luz de qué? De los hombres. La luz de los hombres. Ay, Dios. Aquí es más, de este es mejor. ¿De Mejor dónde? aquí, mejor. Espera. No, pues ya la arranqué. Ya lo rompí, ¿no? Ya la arrancó. Terminarla. Ya la arrancó usted. Vamos a ver. Siga. ¿Y qué pasó? Lo repito, del 1 al, no es del 1 hasta el 4. Sí. Pues lo repito entonces. Del 1 al 3. Hebreos del 1 al 3. Hebreo 1 del 1 al 3. No tengo que leer Hebreo 1. No, Sí, la por hermana Charlene favor. tiene hebreo. Juan 1 ¿No era del 1 hebreo al 3. Tiene primero? Juan. Tengo a Juan. Bueno, en el principio era él el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Siga. Ya, Hebreo 1, 1 hasta el 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hechos tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. ¿Cómo fue? Dalo de nuevo. Más excelente. El último, Sí. hechos tanto superior a los ángeles, Aquí vamos. cuanto heredó más excelente nombre que ellos. En Juan, léamelo de nuevo, por favor. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Vamos a traducirlo del original. Aquí dice, voy a usar la expresión erásmica del griego. No voy a usar la moderna. Aquí dice, en el principio estaba la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y Dios era la palabra. También se puede decir, y el verbo era Dios. También puede traducir así. Directamente eso es lo que dice del original. Entonces, quiere decir que como Dios se hizo hombre, también su palabra fue a través, inspirada de su Espíritu Santo a los hombres. Algunas traducciones, como la traducción del Nuevo Mundo, dice, en el principio era la palabra o el verbo, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Eso no está en el original, eso no existe. Pero ¿por qué lo sacó así? Porque hay puntos. ¿Eh? Puntos y No. Es que no hay artículo indefinido en el original. Se lo inventaron. Definido, artículo definido sí. Por ejemplo, aquí se puede poner el principio. Bueno, la textual
Principio. Esto es una la, Dice que porque un esta es la principio, palabra. dice aquí, Un principio. principio. No dice principio. No, no, un principio no se puede. Pero tú estás mal aquí. ¿A dónde? La textual. ¿Cómo dice? En un principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. Y dice el 2 dice, en un principio este estaba ante Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Tiene que ser en el principio, porque está hablando en el principio de toda la creación, la única creación. Ahora aquí, por favor. Por eso es que yo digo que cuando sabemos acerca de los idiomas originales, se nos facilita, porque en realidad es, en el principio estaba la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y Dios era la palabra. O el verbo era Dios. También se puede traducir así. Fue engañado por Satanás. Entonces, ¿qué pasa? En el original no existe el artículo como un, una, un, no tienen eso. Pero sí, el, la, lo tienen. Entonces, ¿qué pasa? Si ponen un Dios, aquí no lo dice, aquí no lo acepta. Pero sí, porque la Biblia ahí que es más cercano de la traducción. La textual. dice- La textual. Yeah. ¿Por qué? Porque, por eso esto, hay que tener también sentido del conocimiento del original. ¿Por qué? Observa esto. ¿Cuánta creación hizo Dios? Ahora observa esto. ¿En el principio de qué? De la única creación. De la creación. Entonces, tiene que ser único. ¿No? Desde un principio de una creación. Porque está hablando que hay otra creación. Y él solo hizo una creación. ¿Me doy a entender? Todo lo creado. Está hablando en el principio de todo lo creado. Por eso es que hay que tener sentido del original. Entender estas cosas. A veces añaden algunos eso para traducirlo mejor, porque a veces No, yo entiendo, y ese es textual. Sí. Yo entiendo, pero cuando tú tienes el conocimiento del original, óyeme, créamelo, hermano, miren, se lo digo, se le abre otro mundo. Créamelo, se entiende mejor las cosas. Por eso yo digo que esto es progresivamente, aleluya. Entonces, voy a coger 15 minutos de ustedes más y terminamos. ¿Sí? Amén. Por favor, aquí, por favor. Por favor, amén. Dice así. Dice así, por favor. Hay una diferencia entre la inspiración y la revelación. Por ejemplo, yo pierdo un peso en un cuarto, perdón, yo pierdo un peso en un cuarto y lo busco con diligencia. El Espíritu de Dios puede ayudarme a hallarlo si está allí. Y eso puede asemejar su obra en la inspiración, dirigiendo al escritor a escoger y relatar las cosas que son ya conocidas. ¿Cómo hizo Lucas? Lucas 1 hasta el 4, por favor. Amén. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas entre nosotros, han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces dice, pero en la revelación es algo más, porque en ella Dios da al hombre las cosas que no se conocían antes y cosas que él
de ningún modo podría descubrir sin la obra sobrenatural del Espíritu ¿qué? De Dios. Del Espíritu de Dios. Alguien ha dicho, la revelación descubre nuevas verdades a los hombres. 1 Corintios 2, 10 y 11. ¿Quién puede ir allá? Y 1 Corintios 2, 12 y 13. ¿Quién puede ir allá, por favor? 2:12. 1 Corintios 2, 11, 10 y 12. Y 11, perdón. 1 Corintios 2, capítulo 2, 10, versículo 10 y el versículo 11. Okay. 2:10, ¿no? Sí, y el 11. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas del Dios, sino el Espíritu de Dios. En otra palabra, nadie iba a saber si el Espíritu no da la inspiración, nadie iba a saber de esto. Nadie. Primero de Corintios 2, versículo 2 y el versículo 13. ¿Quién lo tiene? ¿Cuál? Por favor. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos concedió gratuitamente. El 13, lo cual también hablamos no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino con la enseñada por el Espíritu, adaptando lo espiritual a lo espiritual. ¿También 14? No. Debemos distinguir también entre la inspiración y iluminación. Hablamos de la iluminación que recibe algún músico o poeta ilustre, pero eso no es la inspiración infalible. Oiga esto, que se daba a los escritores de la Biblia. Nosotros mismos podemos ser iluminados por el Espíritu de Dios cuando estamos estudiando, oiga esto, o predicando las escrituras de Pablo. Pero eso no constituye la inspiración divina que él tenía en escribirlas. La inspiración de la Biblia difiere en cualidad y no solo en cantidad de lo que puede recibir todo cristiano. Es de una clase especial. Los escritores mismos afirman en todas partes del libro que Dios ha hablado por medio de ellos, según de Samuel 22, 1 y 2. Y primera de Crónica 28, versículo 19. Y ahí lo vamos a dejar. Segunda de Samuel 22. Sí. ¿Qué? 22, versículo 1 y 2. Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Comience de nuevo del 1, por favor. Habló David a Jehová Sí. las palabras de este cántico el Sí. día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Ok. Entonces aquí se reconocen que Dios habló con David. Sí. Y muchas veces los apóstoles también. Perdóname. Un momento. Segunda de Samuel. ¿Quién tiene primera de Crónica 28, 19? Amén. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Amén. Usted leyó el capítulo 22, ¿verdad? Ya. 28, 19, Dice dice, que primero de Jehová habló a David. Sí, ¿eh? Y Crónica lo mismo. Sí, ok. Entonces, quiere decir, como los profetas, los salmistas recibían, Dios le hablaba,
daban a entender claramente que venía directamente de parte de Dios. Era una revelación especial para estar escrito. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que venía directamente de parte de Dios. Esta es la palabra de Dios que tenemos hoy en día. Esta es la palabra de fe que predicamos. Más segura. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle con eso? Usted puede, si una persona cree en esta palabra y la pone por práctica, será bendecido. Entonces nos quedamos donde dice, no toda la Biblia fue revelada por Dios a los escritores, pero sí, toda la Biblia fue inspirada por Él. ¿Aló? ¿Qué libro fue dado?